Bien, seguimos en Exitosa, la radio del Perú. La semana pasada justamente recogíamos, ¿no?, una nota en el diario La República. Estuvo acá el señor Ortega, quien denunciaba, ¿no?, que había, digamos, que él era víctima de un tráfico de terrenos. Ha presentado una denuncia también y claro, se mencionó a la otra parte, Inmobiliaria AEI, y obviamente está acá representantes de AEI para responder también a esa denuncia. Bruno de Ayala, gerente de proyectos inmobiliarios, nos acompaña. Bruno de Ayala, muy buenos días, gracias por estar aquí. Hola Cristian, muchas gracias por la oportunidad de responder a estas acusaciones falsas. Que dañan mucho a AEI, que es una empresa seria y que tiene mucho tiempo en el mercado, más de 15 años trabajando por el bien del país. Correcto. Cuéntanos un poco, ¿por qué aparece AEI mencionado por Luis Ortega? ¿Cuál es el vínculo, digamos, cuál es la versión que ustedes tienen del terreno? Ustedes hoy por hoy tienen en registros públicos, digamos, la propiedad de ese terreno. Cuéntanos un poco esa situación. Sí, pero antes de eso, Cristian, quisiera poner un poco en contexto. Se han mencionado varias cosas acá. Primero, ¿quién es Luis Ortega Flores? Luis Ortega Flores, y son documentos, porque a mí me gusta hablar con documentos que te voy a dejar, es un personaje que tiene denuncias por diferentes cosas, desde liberamiento indebido, pasando por hurto, pasando por falsedad ideológica. Te voy a llegar el documento, un extracto de las denuncias que tiene este personaje, por favor, a nivel de la Fiscalía. Luis Ortega Flores dice ser representante de una empresa que se llama Proyecto 7. Flores no figura en ninguna parte como director, ni como gerente, ni como representante de Proyecto 7. Te voy a llegar acá a la ficha registral de Proyecto 7. Correcto. Proyecto 7 no es dueña, ni ha figurado, ni tiene ningún trámite en ninguna instancia del Estado con referencia a esas 10 hectáreas. Ok, pero sí las tiene respecto de ese resto, 50 hectáreas que él mencionaba. Sí. Ok. Con esas 50 sí. Ok. Pero sobre esas 10 no tiene ninguna propiedad, ni siquiera un trámite iniciado. Caso contrario, hubiera presentado alguna documentación que sustentara su pedido. Quiero hacerte... nosotros estamos muy consternados por esta situación, Cristian. AEI es una empresa, como te digo, que tiene más de 15 años en el mercado. AEI es una empresa que tiene más de 13 millones de soles de capital social. Una empresa que apuesta y que busca oportunidades de negocio y que representa capitales tanto nacionales como extranjeros. AEI se cuida mucho de estas cosas. O sea, nosotros, yo como gerente de proyectos inmobiliarios, he monitoreado toda esta operación desde un principio y vimos un nicho, una oportunidad de hacer negocio, por lo tanto la ejecutamos y hemos asumido también los riesgos que implica una compra de este tipo. Ok. ¿Cuál es ese riesgo y cuál es ese negocio y cómo surgió justamente ese negocio y en qué momento aparece entonces el señor Ortega que usted me dice, digamos, tiene la propiedad sobre las 50 hectáreas, pero sobre 10 hectáreas en las cuales él venía cultivando tomates? ¿Eso es cierto? ¿Había tomates sobre esas? Él simplemente usufructuaba. Okay. Hasta donde tengo entendido. Desde su punto de vista, él sabía... O sea, es como si tú mañana ves un terreno en una esquina y lo empiezas a alquilar porque o empiezas a parcelizar una calle y empiezas a alquilar. No, pero eso es lo que hacía. Pero alquilar en el sentido que alquilar a terceros, ¿no? A terceros. Ok, no alquilárselo a alguien. Porque no. Se supone que él estaba ahí sobre ese terreno. No. El señor alquilaba, sorprendía, vamos, el término es ese. Sorprendía a pequeños agricultores alquilando parcelas que no le correspondían. Nosotros hemos iniciado un proceso judicial, Cristian, que te lleva más de un año, se les ha notificado. Si el señor Ortega hubiera tenido realmente interés o algún derecho sobre esas 10 hectáreas, se hubiera personado al juzgado y hubiera hecho valer su derecho. Nosotros hemos hecho las cosas como se ha debido de hacer. Nosotros somos una empresa seria, Cristian, una empresa que lo que va a llevar es progreso a la zona. ¿Cómo llega AEI a este proyecto? ¿Cómo es que llega? Esas 10 hectáreas, ¿de quiénes eran? ¿En qué momento aparece AEI detectando la oportunidad de negocio y haciéndose presente? ¿Ustedes han comprado estas 10 hectáreas? La hemos comprado, están ¿Cuándo? debidamente inscritas en registros públicos en el 2017. Correcto. ¿A quién se las compraron? La HR y el PU. HR y PU con los impuestos debidamente cancelados ante la municipalidad de Lurín, como debe ser. Ok. ¿A quién se lo compraron en el 2017? Al señor Casas, que se nos presenta con un expediente donde él era propietario del inmueble desde el año 2010. Correcto. Nosotros con nuestro departamento legal hicimos todas las averiguaciones del caso, archivos y todo lo que venía, y no encontramos en ninguno de los puntos alguna circunstancia que nos pudiera
obligar a decir no a la compra. Ok, pero... Aprovechamos la oportunidad. Sabíamos que había el problema, que había agricultores, que había gente... Ok, sí sabían que habían agricultores. Claro, y asumíamos el costo de eso, por eso que pagamos lo que pagamos. ¿Y no sabían que el señor Ortega tenía un procedimiento para hacerse de la titulación de estas 10 hectáreas? ¿Dónde está el procedimiento? ¿En qué instancia? ¿Tú lo has visto? No existe, entonces. No existe. Ok, pero sí sabían que finalmente ahí habían, digamos, unos posesionarios sobre el terreno. El señor Ortega dice cosas raras como, por ejemplo, que la Municipalidad de Lima titula. La Municipalidad de Lima no titula. Dice cosas como que el Ministerio de Agricultura titula. ¿Cuándo el Ministerio de Agricultura ha titulado? ¿Quién titula entonces? Tienes COFOPRI, tienes otras instancias que ven este tipo de temas. Nosotros, como te repito nuevamente, Cristian, no vamos a entrar a un tema ilícito gratuitamente. Una empresa con 13 millones de soles de capital no va a hacer locuras. ¿Ustedes no conversaron nunca con quien se supone usufructuaba ilegalmente de ese terreno, es decir, el señor Ortega? No, porque si no representa a nadie. Nosotros no sabíamos de su existencia hasta la denuncia. No, bueno, a ver, antes de que ustedes justamente compren, obviamente fueron a ver el terreno. Hemos ido a ver, preguntamos, no nos dijeron nada, nos hablaron que lo alquilaban, que no nos daban la razón. Vimos la oportunidad de negocio y la ejecutamos. ¿Que lo alquilaba qué, perdón? Que lo alquilaba una empresa. Esa es la versión que nosotros teníamos, que una empresa alquilaba esas tierras. Pero cuando verificamos, no existía tal empresa. Ahora después nunca hablaron con el señor Ortega. Nunca hablamos con el señor Ortega. Nunca. Ok. Ustedes se lo compran al señor Casas y el señor Casas lo tenía desde el año 2010. Ustedes lo compran en el año 2017. ¿A cuánto lo compraron? Por el precio de 350.000 soles, me parece. 350.000 soles, sí. Eso son más o menos $100.000. 10 hectáreas en esta zona en el año 2017 a $100.000. Sí. No es un precio real. No, es un precio real, está dentro de los márgenes de la ley. Es una oferta que nosotros hicimos y fue aceptada. Ya, pero... Con el costo que significaba, además, asumir el desalojo y todo lo que venga después. ¿Cuál es el precio real? ¿Cuál es el precio de mercado? Nosotros después hemos hipotecado este bien y esta figura en los registros públicos con el banco, con BBVA. Sí. $10 millones. No hay una... O sea, perdóname, claro, usted me puede decir, no, claro, tú estás pensando mal, pero digamos, es un modus operandi. O sea, es por lógica pensar, bueno, $100.000 y en 2 años se revalúa tanto que te dan un préstamo por $10 millones y pagaste $100.000. A ver, te digo cómo viene la mano ahí. Es muy simple, vivimos en una economía de mercado, Cristian. Sí. Esta es una oportunidad de negocio que se nos presentó, un nicho de negocio, cualquier inmobiliaria lo hubiera tomado. Veo una oportunidad, veo que hay contingencias desde el punto de vista legal, porque también me ha podido pasar que no he podido sacar a la gente de ese terreno y me he podido perder mi inversión. Eso ha podido pasar también. Entonces, nosotros hemos asumido un costo adicional a lo que significa la adquisición de este terreno. Aquí ha pasado un departamento legal, el departamento legal de mi empresa y el departamento legal del mismo Banco Continental. O sea, esta es una operación limpia en donde en ningún momento ha habido oposición por parte de las personas que supuestamente dicen ser propietarios, porque no lo son. Es el negocio del siglo, viejo. Discúlpame, $100.000, pagar $100.000 para que 2 años después te presten. Es un buen negocio. Hipotecar a $10 millones. Es un buen negocio, que me ha traído muchos dolores de cabeza. A ver, ¿y el señor Casas cómo había conseguido la propiedad? Porque en qué momento aparece, ustedes no les levantó una ceja que había un notario de Amazonas, entiendo que justamente había dado fe de esta compra. La verificación que yo hago en el año que me abstraigo al año 2010, que es supuestamente donde él tiene la propiedad, no había en ese momento ningún tipo de denuncia contra este notario. No existía. Fue un proceso de inmatriculación por el cual se hace él de este terreno. Entonces, yo verifico hasta ahí. Lo demás tendría que preguntarse al señor Casas, personaje al cual yo estoy buscando, pero no encuentro tampoco, ¿no? Pero ¿cómo que no? Porque me dicen que finalmente hay un video en ATV, publicado justamente un reportaje por ATV, en el cual el señor Casas aparece el día que intentan justamente desalojar a los, que usted me dice que no es el señor Ortega, sino unos terceros agricultores que están tomate. No lo he visto. La verdad que no lo he visto ese video. ¿No lo ha visto al señor Casas o no lo he visto la nota? No, la nota la he visto, al señor Casas no lo ubiqué. Ok. ¿En qué situación está esto? Porque yo también tengo que decir, o sea... La situación, a ver. Claro, usted me lo dice y yo no tendría por qué dudar de su palabra, pero los actos me llevan a un modus operandi que tengo que decirlo, acaban de plantear justamente la denuncia contra Orellana y se repite, o sea, un notario de Amazonas, ¿no?, que da fe respecto de una compra-venta que se hace a kilómetros de distancia. Segundo, un terreno que se compra en $100.000 y 2 años después el banco te termina dando una hipoteca por $10 millones. Es, por decirlo menos, digamos, poco creíble, maestro. O sea, ese es solamente mi punto. Claro, tú me puedes decir finalmente que, claro, todo se hizo, pero son conscientes que
el señor Ortega también tiene un punto de denunciar, él también te demuestra, pero eso se tiene que dilucidar. Pero vayamos al Poder Judicial a dilucidarlo. Correcto. ¿Con qué título el señor Ortega me viene a reclamar? ¿Con qué título una persona que tiene denuncias por hurto, por falsificación de documentos, que no tiene ninguna posesión sobre el terreno, no tiene un solo papel que diga que él es propietario? Me viene a mí a denunciar a una empresa seria como AEI. Es que el suceso de esto, porque si tú me dices que el señor Ortega no tenía ninguna implicancia, no figuraba el tema, aquí, ¿de quién se hizo el señor Casas dueño? O sea, ¿quién se lo compró? ¿A quién se lo compró el señor Casas? Mediante un proceso de inmatriculación, que es un proceso por el cual se lo adjudicó porque no había un dueño. Exactamente. O sea, nosotros somos tan pelotudos que el Estado peruano perdió. Pero las leyes funcionan de esa manera. Las leyes funcionan de esa manera. Eso es legal. O sea, si no se eso no es ilegal. Claro, pero, eso no es ilegal. Pero es una negligencia del Estado peruano. En todo todo lo que caso, no es ilegal es una negligencia del Estado analicémoslo peruano. de esa manera. Okay, entonces, vayamos por la seguridad jurídica. El Estado peruano pierde un terreno que en el 2010 tenían que poder titular para después vender. Eso podía estar en la Superintendencia de Bienes del Estado, pero no. El señor Casas se lo adjudicó con un notario, se supone que en el 2010 y en el 2017 lo vendió a $100.000 y una hipoteca de $10 millones. Está bien. Cristian, esa es materia de otro análisis, en todo caso, y de otro programa. No, porque en todo caso ya son seguridades jurídicas que el Estado tendría que tener. Nosotros como empresa privada hemos actuado dentro de los márgenes de la ley. Hemos actuado dentro de los márgenes de la ley. Y hemos actuado como buenos terceros de buena fe. El Estado en este país siempre pierde. Siempre pierde, porque si no es por angas, quítame por mangas, un terreno que vale un chupo de plata, se lo termina adjudicando el señor Casas y después lo vende a $100.000 y el precio real $10 millones. Caracho. En fin. Yo lo veo desde otro punto de vista. En todo caso, bien por ahí, que está apostando por el Perú y que está invirtiendo y que esa zona se va a revalorizar. ¿Cómo no llegué yo primero? Ya se revalorizó, maestro. Ya se revalorizó. Si lo has comprado en 100.000 y 2 años después te han dado 10 palos verdes en el banco. Vas a ver el desarrollo que se va a dar ahí. Correcto. Es que ese desarrollo lo puede hacer cualquiera, men. El tema es que en cada paso de mano a mano el capitalismo habla que tiene que haber un win-win. Y en este caso parece que el único win lo van a tener ustedes, porque lo compraron a 100.000 y ahora lo hipotecan a 10 millones. Y me imagino que ahí sí, con una inversión va a valer más. Pero se supone que el capitalismo pasa no solamente por especulación, sino también por invertir. Generas valor. Y una vez que generas valor, obviamente, haces carreteras, haces accesos, haces publicidad. Ojalá valga 100 millones. Pero a mí me sigue pareciendo raro que de 100.000 haya pasado 10 millones. Pero bueno, eso lo va a dilucidar el Poder Judicial, así que vamos piano. Listo, gracias Cristian por la oportunidad. Un placer, maestro. Vamos a seguir justamente en el tema y vamos a estar en contacto. Estoy a tu disposición. Un placer. Gracias, muy amable.